a seguir entonces en el libro de Deuteronomio, digo números 33. Números 33. ¿Cómo dice? ¿Uno? Sí, leo un momentico, no, léelo un momentico desde el versículo número, desde el versículo número 23, donde está Monte de Sefer. Desde el 23 dice, salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hashmona. Salieron de Hashmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbat. Sí. Salieron de Jotbat y acamparon en Abrona. Listo, hasta ahí. Lee por favor, Esión Heber. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Listo, bueno, entonces El tema es... vamos a ver este mapa donde estamos observando ese tema que es como tan popular en películas y demás, donde nos muestra que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿cierto? Ya hemos visto algunas paradas. Entonces en el mapa tenemos unos números marcados. Pues en las clases anteriores ya hemos ido colocando los nombres de esos números, porque los números pues no son números sueltos al azar. No, obedece, ¿cierto?, a unos nombres que están en este texto de Deuteronomio. Y en este texto de Deuteronomio encontramos, además de las paradas, encontramos, de números, encontramos, además de las paradas, todo lo relacionado a lo que sucedió en el desierto. Es decir, él va a colocar las paradas, pero cada parada tiene algo que pasó en el desierto. O sea, no, como que las paradas no son cosas sueltas, ¿sí? Hemos escrito cuál era, la número 30, ¿cierto? Vamos a escribir hasta la número 31, que es Abrona. Esa faltó. Abrona. 31. ¿Esa la escribimos? No. 31. Abrona. Solamente vamos a escribir hoy 31 y 32. Ya les explico por qué. Abrona y Esión Geber. Si ustedes quieren mirar los nombres completos, pues en números 33 están todos. Es decir, si usted coge el número 33 y lo mira detalladamente y empieza a contar desde el primero, que es Ramsés o Rameses, no sé mejor cómo lo ponen, esa es la primera. Y la número 33, perdón, 31, que es en la que vamos acá, 32, perdón, es Abrona y Esión Geber, ¿vale? Porque las normas escribimos de la 14 a la 29, ¿no? A la 30. Listo, vamos a retomar nuevamente en la parada número 14, pero quiero que miren el mapa un segundo. Sí, acá está. Parada número 14. ¿Cómo se llama la parada número 14? Mírenla ahí en el mapa. En el mapa no, en la lista de nombres que ustedes tienen. ¿Listo? Bueno, Maserot. Miren dónde se ubica el 14. Quiero que ubiquen 14. O sea, miren la imagen. Concéntrense un momentico en la imagen. Ya vamos a leer el texto. La imagen. Miren el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. ¿Listo? Entonces, desde el 14 hasta el 30, ¿vale? Del 14 al 30 está todo ubicado en un desierto llamado Desierto de Parán. Desierto de Parán. Repito nuevamente. ¿Perdón? Del 14 hasta el 30. Entonces miren las paradas, voy a leer una por una. Número 14. A ver, vayan confirmando ahí mientras que yo leo, porque no las voy a escribir, las he escrito la vez pasada. Número 14. Solamente para que confirmen en sus listas de nombres. Haserot. Número 14. 15. Ritma. Número 16. Rimón Pérez. Número 17. Libna. Número 18. Risa. Número 19. Selata. Número 20. Monte de Sefer. ¿Sí? Monte de Sefer. Sigamos. Número 21. Harada. Número 22. Maserot. Número 24. Tara.
Número 25, Mitka. Número 26, Hasmona. Número 28, Mosherot. Número 28, Benehakan. Número 29, Monte Gilgat. Y número 30, Jotbala. Bueno, Yo tengo una pregunta. dígame. Se supone que están en un desierto. ¿Cómo hacen para estipular los nombres? Pues en desierto no hay nada. 28. No, donde paraban le colocaban el nombre. Ellos mismos Le colocan. colocaban el nombre. Por eso todos esos números son hebreos, todos. Ah, ok. 14 al 28 no, pero tengo metido las tarifas 28. Del 14 al 30, todo eso se llama desierto de Parán. ¿Listo? Desierto de Parán. Desierto de Parán. De la parada 14 a la 30. ¿Qué más podemos observar de la 14 a la 30? ¿En qué país en la actualidad es de la parada 14 a la 30? Arabia Saudita. Entonces, ¿por qué el punto 14 al 30, e incluso el 30, el 31 y el 32 siguen estando como en duda? Digamos. Eso, por eso dicen que no se ha podido explorar Exacto. muchos hallazgos porque es un lugar donde es difícil ir a hacer... Es el que está cerca. Ah, no, ese es Irak, que está cerca. No, es aquí también, en el punto 12, 13 y 14, por ahí está todo eso cercado. Punto grandísimo, Está más para cercado. abajo. Exacto. Ok. Pero la cerca está pues abajo. Acá arriba sí es porque no se puede entrar, o sea, no es porque ya no se han podido tomar sino fotos satelitales. Entonces les cuento, miren, del punto 14 al punto número 30, todo queda alrededor de una montaña llamada Monte Seir. ¿Sí? Monte Seir. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer, bueno, conocimiento histórico, cultura general. ¿Cómo se llamaba este lugar antes de llamarse Bogotá? Bueno, Nueva Granada, Virrey de la Nueva Granada, ¿cierto? Pero el nombre que los indios le dieron, ¿cómo era? Bacatá, que significa gran lago o lago gigante, Bacatá, ¿cierto? Bacatá. ¿Qué pasaría si usted se hubiera perdido en Bacatá? ¿Cierto? Hagamos de cuenta que no existe Bogotá, todo es un campo abierto, ¿sí o no? ¿Con cuál montaña usted se guiaría? Vamos a suponer que está Monserrate, o sea, está la iglesia ahí en Monserrate, pero la ciudad no existe, todo es un campo, una montaña. ¿Se guiaría por ese lugar? Claro, porque es un punto alto, ¿cierto? Monserrate. Entonces yo podría acampar alrededor de Monserrate y cada punto que yo acampo, que yo me voy moviendo, le puedo colocar un punto distinto. Entonces lo que trato de decir aquí es lo siguiente. Del punto 14 al punto número 30 están en el desierto de Parán. ¿Listo? Están en el desierto de Parán. Y todas las paradas que ellos realizan en el desierto de Parán es alrededor de un monte llamado Monte Seir. Monte Seir. En algunos mapas lo pueden encontrar así, montes en plural. Voy a colocarlo acá. Montes de Seir. Porque realmente es un cúmulo de montañas. Es como si yo le dijera Monserrate, ¿cierto? Y no fuera solamente el pico Monserrate, sino que incluyera todo lo de al lado, todos los demás picos, ¿vale? Entonces, Monte de Seir. O sea, puede ser en singular, Monte de Seir o Montes de Seir, en plural, ¿vale? Como ustedes... ¿Alrededor del monte? Sí, eso, que son varias montañas. ¿Sí? ¿Alrededor de esos montes? Sí, esos ¿Caminaron montes. ellos? Ajá. Allá. Ahora, el punto más importante de todos, el punto más importante, o por lo menos el más alto, hay dos. El punto número 20, que se llama Monte de Sefer. ¿Cómo se llama la parada número 20? ¿Tú la tienes ahí escrita? Monte de Sefer. Monte de Sefer. Y la señora de aquí, usted misma. En la parada número 29. Monte de Gilgal, listo. Entonces, ojo, vuelvo a explicar nuevamente. 20 y 29. ¿Monte de qué? Sefer. Monte de Sefer. Y Monte de Gilgal. ¿Cuánto la ve? Listo. Nuevamente explico, a ver, para que me entiendan ahora sí. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que de la parada 14 a la parada número 30 están en un desierto llamado el desierto de Parán. ¿Listo? En todos esos puntos que ellos se van moviendo del 14 al 30, es decir, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, es alrededor de unas montañas llamadas Monte Seir o montes en plural de Seir. Sin embargo, en ese lugar donde ellos se van moviendo hay unas colinas, pero digámosle montañas, unas montañas importantes. Por ejemplo, la parada número 20, Monte de Sefer, y la 29, Monte de Gilgal. ¿A qué voy con todo esto? Para que ustedes entiendan el mapa.
Fíjense en el mapa un momentico. ¿Qué tienen de curioso en el mapa, en la señalización que yo le hice? La parada 14 hasta la 31. Tienen algo en común. Miren ahí, en la señalización que yo le hice. ¿Dime? Pero pueden estar muy pegadas la una a la otra. Bueno, que están muy pegadas una a la otra. El signo de interrogación. El signo de interrogación, que eso se une a lo que preguntaba Juan Pablo hace un momento. Que si ellos iban en el desierto, ¿cómo le colocaron los nombres? Porque era donde ellos paraban, le colocaban el nombre. El problema es que, uno, como hoy en día es Arabia Saudita, no se puede investigar, no hay mayor información de estos sitios. Solamente se sabe que alrededor de eso hay muchos asentamientos humanos, pero no se sabe realmente cómo se llamaban, dónde quedaba ubicado, cuál fue primero, cuál fue después. Eso por un lado. Y por otro lado, como es un campo tan grande y ellos están caminando en círculo, es muy complicado ubicar cuál fue primero, cuál fue después. Conclusión, cuando usted mire el mapa, ¿sí o no?, y usted encuentre símbolo de pregunta, quiere decir que en la investigación que yo hice, no encontré dónde ubicarlo, entonces lo coloqué lo más cerca al punto central, que es este, Monte de Seir. O sea, que del 14, 15, todos esos puntos de ahí, que ustedes se dan cuenta que están muy pegados, pues sería bueno que de pronto alguien investigara y de pronto encuentra dónde están. Pero lo que yo investigué no lo encontré, porque los árabes, pues les repito, ahí enganchamos todos, los árabes no dejan investigar su terreno. De hecho, los mismos árabes han pagado, por ejemplo, al Estado Islámico, al ISIS, que hace como 2 semanas mataron al líder, que destruyeran ciudades importantes antiguas. Por ejemplo, ustedes pueden buscar esta ciudad que era una reliquia supremamente importante, Palmira, y los terroristas de ISIS la picaron absolutamente toda. Una ciudad de más de 4.000 años de antigüedad. ¿Por qué la picaron? Porque ellos consideran que estos son símbolos de paganismo para ellos, porque ellos son musulmanes. Acuérdense que el Corán dice, combatir, eso dice la Torá, ¿no? El Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Combatir a todo el que no sea musulmán hasta la sangre y la muerte. Lo dice una sura, un pasaje de su Corán, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿me entendieron eso ahí? Porque desde el 14 hasta el 29 no hay mucha información ni certeza. Es una gran nebulosa. Montañita que se pone acá, ¿esto es monte? Ya. ¿Cómo? Esa montañita. Monte de Seir. Ese es el monte de Seir. Sí, el triangulito que se ve ahí. Sí. Ese es como el punto central. Vuelvo y repito, es como si usted se estuviera moviendo alrededor de Monserrate y usted le colocara un asentamiento a Fontibón y usted se movió más entonces hacia el sur y le colocó el asentamiento Kennedy, y se movió más hacia el sur, le colocó Bosa, y se movió más hacia el oriente y le colocó, no sé, ¿qué queda hacia allá? Un barrio que queda hacia el oriente de Bosa. Sí, Uribe, ya empieza la loma, ¿sí? Todo hacia allá. Entonces es eso, como que se van moviendo y van cambiando el nombre conforme vayan parando. Cada uno de esos nombres tiene su significado. Yo sé que la semana pasada anotamos algunos. Como el de Mara. Amargura. Entonces, por favor, ubiquémonos un momentico en Deuteronomio, capítulo número 33, versículo, números 33, 17. Ahí mismo donde estamos. Números 33, 17. Bueno, venme tú vas leyendo y ella te va diciendo el significado del nombre, por favor. Espera. Cuidado, esto lo estamos viendo porque es importante. Porque es importante que los tengamos presente, porque los puntos, si el Eterno dice escribirlos, es porque son importantes, ¿sí? ¿Dónde vamos, perdón? Listo. Número 33. Ella va diciendo y yo voy diciendo el significado Sí. de las palabras. Esto dice: viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar guiados por Moshe. ¿Esperaste el 1? 17, por favor. Ok. Dice: salieron de Kibrot Hatava y acamparon en Hazerot. Entonces no es desde la primera. Ese es desde la 14. Este es de la 14, sí. Desde la Desde la 14. parada 14. Sí. Listo. Hazerot, ¿Qué significa? patio encercado o choza. Listo. Dice: salieron de Espera, antes de seguir. Del punto 14 al punto número, el que estamos viendo, el punto número 30, 32 incluso, no hay mayor información ni en la Torá ni en ningún lado. Entonces, quiero que hagan la prueba. Otra persona que no sean ellas dos que están ahí concentradas con eso, otra persona que utilice mucho la concordancia y busque la palabra Bene Haakan, esta palabra, que es una de las paradas. Bene
Jacal. Creo que aquí lleva un... Uy, sí que la encontré. Sí. Sí, creo que coloquemos otra entonces. Coloquemos Moserot, mejor todavía, que es una sola palabra. Moserot. Busquen esa. ¿Cuántas veces está en la escritura? En toda la Biblia. Búsquenla en una concordancia. 2. Versículo de números y en el siguiente. Sí. ¿Cierto? 33, 30 y 33, 31. Eso, que es lo que estamos leyendo. Conclusión. De la parada 14 a la parada número 30, incluso la 31 y la 32, no hay mayor información. El punto más importante de todos estos es el punto número 32, donde ahí sí vamos a ver que esa ciudad es importantísima en la historia hebrea. Se llama Ezion Geber, pero no hemos llegado hasta allá. Se me hizo favor. Bueno, léelo por favor. Entonces, punto número 14. Entonces, ojo, los nombres que ustedes están leyendo en la Biblia son nombres en hebreo. Entonces, lo que está leyendo Jessica son los significados. La mayoría ya los debería tener anotados, en teoría. ¿Sí? Listo, dale. Dice, salieron de Kirot Hatabá y acamparon en Hazerot. Dame un segundo. Ah, no, sí. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Espera, Ritma. Ritma, el significado escoba. Algo para limpiar. Escoba. 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 ¿Listo? Dice, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Rimón Pérez. ¿Qué significa Rimón Pérez? Granada quebrada. Granada quebrada. ¿Listo? Y ya vamos a ver si el desierto de Parán realmente era un desierto con arena y tal, o qué tipo de desierto era. ¿Vale? ¿Listo? Eso es lo importante de él. Sigue. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Libna significa Blanquecino. árbol blancuzco. ¿Listo? Salieron de Libna y acamparon en Rizá. Rizá significa ruina o pulverizar usando gotas. ¿Se han visto el efecto del agua cuando golpea la piedra, no? Que hasta que la pulveriza. Entonces, ahí le colocaron un nombre muy parecido a eso. Parece que vieron ese efecto. Agua rompiendo la tierra. Yo supongo, por lo que conozco del norte de Arabia, en geografía y eso, por allá hay unas cavernas. Yo creo que ellos lo que vieron fue unas cavernas. La formación que se llama estalactitas. ¿Saben cuáles son? Sí, señor. Que son unas estalactitas, que son unas cosas que cuelgan del techo, ¿no? A causa de brotar agua. Entonces, como si este techo siempre estuviera chorreando agua, con el tiempo él va sacando como una especie de cachos, como de cuernos colgantes. Y eso es una formación natural, eso ahí el ser humano no mete manos, ¿vale? Sí. Listo. Salieron de Rizá y acamparon en Keelata. Significa asamblea o juntar. Que lata, asamblea o junta. Listo, ¿dónde vamos? Salieron de Keelata y acamparon en el monte Sefer. Versículo 23. Monte Sefer. Hermosura, belleza. Del monte Sefer y acamparon en Haradá. Temor, ansiedad, consternación. Sí, esa palabra... Femenino es temor. Exacto, esa Consternación. palabra jarada es un femenino. Temor femenino. Es la expresión para decir miedo, pero en femenino. O sea, la expresión miedo por lo general es masculina en el hebreo, estamos hablando de hebreo. Pero aquí esta es de las pocas veces que se utiliza un femenino para la palabra temor, harad. ¿Sí? Sigue, por favor. Salieron de Haradá y acamparon en Maquelot. Sí, Macelot, asamblea. asamblea. Salieron de Maquelot y acamparon en Tahat. O Tahat, dice aquí porque tiene una tilde. Depresión, hondado. ¿Sí? Es decir, cuando, por ejemplo, usted va en una calle, ¿cierto? En la Candelaria o por allá cerca del Chorro Quevedo, no sé, universidades y tal, y usted va así, ¿cierto? Y unas calles que van en picada. Usted le podría decir a eso un tajat, un hondado, una depresión, como el de la 94. ¿Cierto? Que le pagamos un montón de veces los Bogotá, 4 veces que lo pagamos. Sí. Listo. Salieron de Tahat y acamparon en Tera. En Tara. Ofrenda significa. Ofrenda, ¿sí? Bueno, ese punto es de los poquitos. Está. Es de los poquitos que hay información. El punto número 24. ¿Qué información hay de Tara? Que el punto número 24, esa palabra es la raíz del nombre Terah. ¿Quién se llamaba Terah? ¿Quién? ¿Terá o Tare? Tare, parece. Tare en la versión española, listo. Padre de Abraham. El padre de Abraham, ¿cierto? Entonces, esa palabra está enraizada con el nombre del papá de Abraham. Es extraño que eso suceda. ¿Sí? Hay dos posturas, las dos no me llenan, pero bueno.
La primera dice que probablemente fundaron o nombraron ese punto en honor al papá de Abraham. Y la otra es que allá habitaban todavía los madianitas. Acuérdense que los madianitas son sí, hijos de Abraham, ¿sí o no? O sea, que vienen siendo nietos de Taré. Sí, no sé, yo he mirado la historia de los madianitas y por lo que medio he visto de construcciones y eso, estaban más al sur. Es decir, los madianitas, en lo que yo he podido observar, están es acá, en la zona de Jetro. ¿Sí ven que hay un círculo grande que dice Jetro? Sí, que es rojizo, ¿no? Toda esa zona del mapa está habitada por los madianitas. Y ustedes lo pueden encontrar hoy en día. Coloquen un Google Maps en su casa y coloca madianitas. O coloca, por ejemplo, Jebel al-Laus y lo manda a ese lugar. Y hay unas cavernas y dicen que allá habitaban los madianitas. Tal cual. ¿Listo? Sigue. Salieron de Tera y acamparon en Mitka. Listo. Sigue. Mitka, dulzura. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmonah. Hasmonah, fertilidad. Bueno, ¿qué están notando ustedes de raro en los nombres que le están colocando ellos? No parece entonces tan desértico. Hermosura, monte desértico. Fertilidad. Ondado. Bueno, ese no tanto. Ofrendas. Ofrenda. Listo, bueno, ese no tanto. Pero como se dan cuenta, hay unos nombres que nos están mostrando algo, que tal vez el terreno no era tan desértico como lo es hoy en día. ¿Vale? Hashmona, sí, o Hasmona, listo. Queda con Hasmona, pues. Listo. Salieron de Hasmonah y acamparon en Moserot. Listo, ¿qué significa Moserot? Correcciones. Correcciones. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Significa Hijos de inteligencia. hijos de inteligencia. ¿Sigue? Listo. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en Or de Gidgat. ¿En qué monte? Monte, Gigat. Es que esta es una versión cata. Ah, ya. Paladar. No, es que la palabra or en el hebreo es eso. Paladar. Eso significa monte de Gigat. Salieron de Or de Gidgat y acamparon en Jotbat. ¿Qué significa? Tierra de arroyos de agua. Tierra, miren el nombre. Tierras de arroyos de agua. Ahora yo les pregunto, si yo les dijera a usted, hay una cosa que se llama contrafáctico. ¿Qué es lo contrafáctico? Que usted reúne unas pruebas de algo y usted hace conclusión partiendo simplemente de lo que usted tiene. Es decir, usted no supone nada más fuera de lo que no tiene. Solamente con lo que tiene usted hace una conclusión. Eso es contrafáctico. Entonces, si yo le digo a usted, darme una conclusión contrafáctica, solamente con lo que tiene, y yo le preguntara, ¿es un desierto? ¿Qué dirían ustedes? Parece que no, por los nombres. Arroyo de aguas, ¿cómo es el otro? Perdón. Tierra de arroyos de agua, paladar. Jotbata, arroyo de agua, ¿sí? Tierra de arroyos de agua. Así, tierra de arroyos de agua, Jotbata, ¿cierto? Bueno, si yo les dijera, junten Jotbata con hermosura, con fertilidad, ¿cuál es la otra? Ofrenda. Dulzura, ofrenda. Hermosura, bueno, hay varias, ¿cierto? Si yo reúno todo eso, la conclusión que yo sacaría en lo contrafáctico, yo diría, no hay un desierto como tal. Ahí es otra cosa. ¿Sí? Ahí es otra cosa. Miren, vamos a aprender esto que es fácil. Entonces, desierto puede ser usado como un lugar deshabitado. Un lugar deshabitado. Y el otro puede ser un lugar con... se me olvidó el nombre de esa formación. ¿Dunas? Dunas. Gracias. Con dunas, es decir, arena. ¿Listo? Gracias. Quiero mostrarles una cosa en ese mapa para que ustedes se den cuenta que no es tan alocada la idea que vamos a poner, y no soy el único que lo dice. Investigadores también, ¿no? Los investigadores de la geografía, más que todo, han dicho que ese lugar, todo el norte de Arabia, era un gran valle, o sea, entonces era una tierra fértil, ¿vale? Y por algún cambio climático se convirtió en como este, con dunas, con arena, un desierto terrible de alta temperatura. Pero
En algún momento parece que fue un lugar donde corrían ríos, arroyos y había mucha fertilidad, ¿sí? Sin embargo, parece ser que en esa zona no habitó nadie. ¿Por qué no habitó nadie en esa zona? Porque esa zona tiene una característica importante. Si ustedes miran el mapa, ¿será que podrían llegar? Ubíquense en la zona del 14, espérenme, devuelvo nuevamente. Del 14 al 31, en ese gran círculo que podemos tener ahí. Ubíquense un momento ahí. ¿Listo? Del 14 al 31. Miren un segundito ahí, del 14 al 31. Gracias. ¿Sí lo ven ahí? ¿Qué conclusión ustedes podrían sacar de esa zona? Hacia ojo. ¿Qué temperatura hay ahí? Norte de Arabia. Caliente, alta temperatura, listo. ¿Qué otra característica creen ustedes que puede haber en esa zona? Todo el norte de Arabia. Hay una que es muy importante. Pues tanto los vientos. Eso, los vientos, gracias. Eso es. Es una zona de altísimo viento y de generación de tornados, ¿sí? De tornados de arena. Entonces, se ha llegado a la conclusión que esta zona aparece por la gran presencia de viento. Como la gente de la antigüedad no vivía en casas, sino en que vivía, en chozas, no sé, en tela, ¿cierto? En cosas hechas de tela y eso. Pues la gran cantidad de viento seguro movió a las tribus. Y los árabes siempre han tenido algo, y es que los árabes siempre fueron descendientes de ¿qué? De personas nómadas, que se mueven por el desierto. ¿Oh? Sí, se mueven por ahí, o sea, ellos no tienen un punto fijo. Entonces, eso habla muchísimo más de que probablemente la zona no haya sido del todo esto, un desierto con arena, sino que haya sido una zona con vegetación. Si ustedes cogen el mapa, o sea, que no es del todo desértico, si se da cuenta, miren el otro desierto como se ve, totalmente amarillo. Listo, bueno. Conclusión, el desierto de Parán, para que anoten ahí, desierto de Parán era un lugar con vegetación. ¿Listo? Desierto de Parán, escríbanlo por ahí aparte, no sé, en la Biblia, lugar con vegetación. Eso es importante porque después, en la época de los jueces, ese punto va a aparecer. Ustedes no que huyeron a Parán, hay un terrible desierto. No, 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 es un punto con vegetación, ¿vale? Desierto de Parán, un desierto con vegetación. Y entonces pasaría a llamarse estepa. ¿Ese es el nombre árabe? No, ese es el nombre geográfico. Cuando hay un desierto que tiene vegetación, ya no se le dice desierto, sí, se le dice estepa. 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 Y en algunos puntos puede llegar a ser, eso es Parán. Sí, en algunos puntos incluso podría ser llamado tundra. Tundra. Sí, sería como. ¿Listo? Eso es como qué es una colina y qué es una montaña. Esas son cosas que no jamás van a tener solución desde el punto de vista geográfico. Cuando dicen, no, es que una montaña mide más de 50 metros, o sea, si mide menos de 50 metros es una colina, después de 50 es una montaña, pero si mide 51 metros se le llama montaña pequeña, o sea, clasificaría como colina. ¿Sí? Entonces, no, por eso es mejor dejarlo así, colina y montaña, abierta. Tundra. Más o menos es algo como lo que les voy a mostrar ahí, eso es una tundra. Es un terreno plano cubierto de vegetación, como se dan cuenta no hay árboles, en la imagen que les voy a mostrar ahí, y se ven de fondo montañas. La zona que cogimos acá está en otoño, por eso se ve así fría. Entonces el desierto de Parán, más que un desierto con arena y esto, era una estepa. Entre estepa y tundra, más o menos. Sí, más estepa que tundra. ¿Vale? ¿Ya todos lo vieron? Sí. Se dieron cuenta de los puntos verdes pequeñitos, ¿cierto? Son focos de vegetación que hay ahí. Eso no es normal porque miren el desierto como tal como es, totalmente amarillo. Aquí incluso se alcanza a ver hasta como la forma de la tierra y todo. Esto es montaña. Muy alta. Ajá. Entre más oscuro, más alta la montaña. ¿Vale? Entonces, la otra semana que lo tengamos el mapa, de pronto
¿Preguntas ahí? ¿No? ¿Todo clarísimo? Entonces, punto número 31. Ay, ¿verdad que lo borramos? Se llama Abrona. ¿Qué significa Abrona? Significa, es el femenino de la palabra Hebrón. Busquen un segundito en la aplicación porque no nota aquí qué significa. Abrona, ¿qué significa Abrona? Estamos en números 33, 34. Números 33, 34. ¿Qué significa Abrona? Yo tengo que ser femenino de Hebrón, pero no noté qué significa. ¿Qué significa? Bueno, dejémoslo ahí en remojito. Dejémoslo ahí en remojito porque, y bueno, creo, me parece que si es transición, ¿es transición? ¿Algo así? Me parece que si es transición. No, punto transicional no. No toca buscarlo, estoy bien. Abrona. Y quiero que miremos el punto 32, Esión Geber. Ese sí vamos a mirar en el mapa. Miren el mapa un segundito. Punto 32. ¿Dónde queda el punto 32? ¿Qué? Eso significa Esión Geber. Columna vertebral, médula ósea, tiene muchos significados. Entonces, ¿cuál es el significado de Abrona? No, lo dejamos ahí porque no lo noté y el que aparece ahí no. Todos miraron la estepa, ¿cierto? La tundra, perdón. Entonces la parada 32. Sí, lee por favor, la Yuris. Lee por favor números 33, 34 y el 35. 34 y 35 dice, salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. Listo, bueno. ¿Dónde queda Esión Geber o Esión Geber según la traducción? Es Geber. ¿Dónde queda Esión Geber? Miren ustedes en el mapa, ¿qué observan cerca? Al norte del Mar Rojo. O sea, es un puerto. ¿Sí o no? ¿Puede servir como puerto? Puede servir como puerto. Punto número 32. Esión Geber. Queda ubicado al norte del Mar Rojo. ¿Listo? Ahora quiero que por favor busquen esta cita. Primera de Reyes. Columna vertebral. Sí. Primera de Reyes 9, 26. No lo traje y no confío mucho en lo que dicen las aplicaciones. Toca mirarlo mejor en un catálogo geográfico. O si lo mira, ¿cuánto saben? Esperen, lo miramos por acá. Esperen a ver si encuentro un catálogo geográfico aquí. Sí, columna vertebral o médula ósea también. Pero ese es Esión Geber. Pero médula ósea también. Ese sí es médula ósea. Sí, ojo, voy a decir el significado de Esión Geber. Columna vertebral, médula ósea, espina dorsal. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 26. Buscamos aquí. Lea, hermano, por favor, hasta el 29. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Ahí nos confirma que está ubicado en el Mar Rojo, en Edom. Edom, para los que de pronto no lo recuerdan o no han estado cuando lo expliqué, Edom, siempre que aparece Edom son los árabes. Acuérdense que eso lo vimos el miércoles. Edom es significado de árabe. Edom, árabe. Acuérdense. El hijo del hermano de Jacob, Esaú, fue llamado Edom. ¿Listo? Árabes, Edom. Árabes, Edom. El puerto está ubicado en Edom, o sea, en Arabia, tal cual donde estamos ubicados. Siga, hermano. Entonces, Salomón hizo ahí, ¿qué naves? Naves, sí. Siga. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar. Alto ahí. ¿Quién era Hiram? O Hiram, más bien. Hiram era un fenicio, no era un hebreo, pero el tipo era experto navegante. Salomón, cuando subió al poder, no tenía navegantes. Entonces le tocó recurrir a hacer una alianza con los fenicios. Y los fenicios le prestan una cuadrilla ¿cómo decirlo? Sí, de marineros, exploradores del mar. Siga, hermano. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros del mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Listo, gracias. Ahora, va a quedar de tarea, entonces voy a terminar aquí nomás tarea, para que la hagan por favor ahí. Primero que todo, ¿qué es Ofir? Para que ustedes lo busquen. ¿Qué es o dónde es Ofir? Dicen que supuestamente es por acá, por este lado, ¿no? Y segundo, que busquen las piedras, para que ustedes mismos lo vean. Piedras fenicias
de Brasil. Para que ustedes busquen y miren y se sorprendan con eso. Resulta que en Brasil, hacia grandes rasgos, hay unas piedras que encontraron los españoles. Los españoles le preguntaron a los indígenas qué dice ahí. Los indígenas, eso no es de nuestro idioma. Pasó el tiempo, cuando ya llegaron conquistadores mucho más preparados, se dieron cuenta que es un idioma fenicio. Cuando lo tradujeron, resulta que las piedras decían: nosotros pertenecemos a la Armada Real de Salomón. Eso es lo que dice la piedra. Es muy raro encontrar eso a kilómetros de Israel. Es muy extraño que aún los españoles lo encontraron y ni tenían ni idea que era eso, ¿vale? Entonces repito nuevamente, Esión-Geber va a ser el punto donde vamos a dedicarle por lo menos toda la próxima clase, donde vamos a mirar todo lo que ha pasado en Esión-Geber, qué dice la Biblia sobre Esión-Geber, es hartísimo, arqueológicamente que han encontrado y todo eso, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No?